Buen día, mis amores, ¿cómo amanecieron? Bueno, espero que cada uno de ustedes se encuentre muy bien en compañía de toda su familia. Vamos a iniciar este bonito día con la oración para Papito Dios, para darle gracias por todas las bendiciones, por la salud y por el bienestar de cada uno de ustedes. Entonces, para ello vamos a inclinar nuestra cabecita y vamos a repetir la oración del Padre Nuestro. ¿Listo, niños? Pues, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase Señor tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Gracias, Papito Dios, por escucharnos, por estar ahí presente en cada una de nuestras vidas. Listo, mis amores, ahora vamos a continuar con el trabajo que nos presenta la guía sobre el tema del día de hoy. Listo, niños, vamos a estar muy atentos. Bueno, niños, vamos a estar muy atentos a cada una de las actividades que vamos a trabajar hoy en nuestra clase de sociales. El tema, la vida diaria en la época colonial. Su objetivo es reconocer aquellas actividades de la vida diaria en la época colonial. Entonces vamos a iniciar el trabajo colocando la fecha del día de hoy, miércoles 29 de julio del 2020. Diversas actividades. Bueno, durante la época colonial participaron de diferentes actividades. En América, durante esta época colonial, las personas, además de trabajar las diversas actividades económicas, también realizaron actividades de carácter social y cultural, como ir a misa, estudiar, practicar oficios y festejar diferentes actividades. Una de ellas fue un asunto semanal, que era asistir a misa. Desde el momento en que los españoles llegaron a América, la Iglesia Católica fue muy importante, pues ella tenía un objetivo fundamental que era enseñar su religión a los indígenas. Esta era una exigencia del Papa, quien le había otorgado el permiso a los reyes de España para explorar y para apropiarse de las tierras americanas. De esta forma, se buscaba reemplazar las antiguas creencias de los indígenas por la fe católica y el bautismo. Mis amores, recuerden que antes de la llegada de los españoles, los indígenas contaban con lugares y con templos para venerar a sus diferentes dioses, ¿cierto? Los cuales, tras el proceso de la conquista, en su mayoría fueron reemplazados por la Iglesia Católica, con el fin de que se continuara asistiendo a los mismos lugares, pero adorar al Dios cristiano, al Dios que se adora por la Iglesia cristiana, ¿cierto? No se veneraban tantos dioses como lo hacían los indígenas. ¿Quiénes podían asistir a esa misa? Entonces podían asistir todos los pobladores de las tierras americanas, incluyendo a los esclavos que hubiesen recibido la enseñanza cristiana. Sin embargo, no podían ocupar los mismos lugares en la iglesia que los demás. Los espacios centrales estaban autorizados para las personas privilegiadas y los laterales y la parte trasera para los otros grupos sociales, ¿cierto? Para los españoles y los criollos y los libres de todos los colores era muy importante asistir a misa los días santos. Para ellos un día santo era el domingo. De igual forma, las misas especiales se daban la bienvenida a los reyes, se iniciaba la celebración de la Navidad y los días de festejos. Ahora vamos a hablar, ¿la misa era igual que en la actualidad? ¿Ustedes creen que era igual? ¿Que se oficiaba la misa igual como se hace actualmente? Bueno, vamos a ver. Dice que no era igual. La misa era oficiada primero en latín, que era el idioma desconocido para la mayoría de los pobladores de América, ¿cierto? Además, los sacerdotes daban la espalda a los asistentes, debido a que todo el tiempo dirigían su mirada al altar mayor. Los feligreses respondían en latín las oraciones porque ellos ya la habían aprendido de memoria, y los símbolos, como el toque de la campana, les indicaba a ellos en qué momento debían realizar estas oraciones. Entonces observamos acá que le está dando la espalda
a sus feligreses, siempre dirigiendo la mirada al altar mayor. También vamos a ver cómo eran los colegios mayores, a qué se denominaban los colegios mayores. Bueno, los colegios mayores en la época colonial fueron administrados en su mayoría por las órdenes religiosas. Allí se les ofrecía educación a los hombres jóvenes pertenecientes a los sectores privilegiados, los españoles o criollos adinerados de ese entonces. En los primeros años de la colonia, la enseñanza de los colegios se basaba en el latín y las materias que se dictaban eran la filosofía, acá está, la filosofía, teología y la teología, además de la literatura. ¿Listo? Bueno, ya a finales de la época, el idioma para la enseñanza de asuntos no religiosos fue el español y también se le añadieron las asignaturas de matemáticas, medicina, jurisprudencia o derecho. Bueno, en la parte final de la época colonial, el virrey buscaba crear colegios mayores o universidades públicas bajo el control del virreinato. La enseñanza de este tipo de colegios era ofrecida por los religiosos pertenecientes a las diferentes órdenes que por lo general habían sido formadas por fuera de las colonias americanas. Un dato muy curioso de esta época fue que los colegios, además de ser centros de enseñanza durante los primeros años de la colonia, fueron lugares para exhibir las mejores prendas que les implicaba un gran costo para las personas que pagaban sus estudios. Mis amores, ahora vamos a hablar sobre las escuelas de las primeras letras. ¿Quiénes podían asistir? ¿Cómo eran sus características? Bueno, entonces, así como los jóvenes contaban con colegios mayores, los niños tenían las escuelas de las primeras letras. Bueno, a ellas asistían los diferentes grupos sociales, los diferentes sectores, y se les enseñaba, entonces a ellos se les enseñaba a leer, a escribir. Además, también se les enseñaban los modales, el aseo personal y la religión. Entonces vamos a señalar esas palabras que eran muy importantes en ese tiempo. Las niñas del periodo colonial también podían asistir a esta escuela. La enseñanza era proporcionada por las religiosas y tenían el mismo objetivo que la de los niños. Por su parte, las mujeres podían acceder a la educación siempre y cuando formaran parte de un convento como religiosas o fueran recibidas en sus casas. Mis amores, ahora vamos a trabajar en nuestra actividad de refuerzo. He planteado para ustedes dos preguntas. Entonces, dice, ¿por qué crees que los sacerdotes oficiaban la misa mirando hacia el altar mayor? ¿Ustedes qué creen que por qué se hacía esto? ¿Y qué objetos se encontraban allí? ¿Listo? Entonces ustedes van a dar su opinión. Esas preguntas las deben copiar en su cuaderno de sociales. Segundo, van a elaborar un cuadro comparativo entre los colegios actuales y los colegios de la época colonial. ¿Cómo son esos colegios actuales y cómo eran en la época colonial? Pueden colocar características que los diferencien, ¿cierto? Entonces vamos a hacer ese cuadro comparativo con estos dos colegios. El colegio del periodo colonial, a los que se llamaban colegios mayores, y los colegios que hay en la actualidad. Bueno, nota, para esta clase los niños deben enviar la evidencia de la actividad de refuerzo. Por otro lado, deben copiar en sus cuadernos el tema de la clase con buena letra y ortografía según las indicaciones dadas. Mis amores, vamos a seleccionar en la guía lo que vamos a copiar en nuestro cuaderno. Ahí. Acá. ¿Listo? Ay, acá no me seleccionó. Cómo eran los colegios mayores, qué características tenían
y las escuelas de las primeras letras. ¿Listo, mis amores? Bueno, para finalizar, quédate en casa, te invitamos a lavar tus manos constantemente, les envío un abrazo y los quiero mucho. Mis amores, cualquier duda que se presente sobre el tema del día de hoy la vamos a resolver en nuestras actividades de Zoom. ¿Listo, niños? Los niños que no se puedan conectar a la clase, pues me pueden escribir a mi número de WhatsApp, que yo voy a estar muy atenta a cada una de sus indicaciones. Listo, mis amores, que tengan un excelente día.